Se reunía a todos los mozos y se les juzgaba. El que era declarado superior, es decir, mejor que los demás, elegía por mujer a la moza que quisiera. El que le seguía en número de votos, elegía también entre todas las restantes, y así sucesivamente. 31. Admirable ejemplo el de considerar los méritos y los servicios hechos a la patria como los mayores bienes de un hombre. El más rico en esa clase de bienes escogía su esposa entre las jóvenes de la nación entera. El dote de la virtud era el amor, la belleza, la castidad. Sería difícil imaginar un premio más noble, más exquisito, menos oneroso para un pequeño estado, ni más capaz de influir en uno y otro sexo. Los samnitas eran descendientes de los lacedemonios, y Platón, cuyas instituciones vienen a ser las leyes de Licurgo perfeccionadas, dio una ley muy parecida. 32. 31. Fragmento de Nicolás de Damasco. Véase la recopilación de Porfirio. 32. El autor confunde a los nunitas, pueblos de Sarmacia, con los samnitas, pueblos de Italia. Ortelio y Procopio hablan de los pueblos sármatas, entre ellos de los sunitas. Capítulo 17. De la administración de las mujeres. Es contra la razón y contra la naturaleza que las mujeres sean amas en la casa, como sucede en Egipto, pero no se oponen la razón ni la naturaleza a que rijan un imperio. En el primer caso, el estado de debilidad en que se encuentran no les permite la preeminencia. En el segundo, la misma debilidad les presta dulzura y moderación. Cualidades que pueden hacer un buen gobierno, más que lo harían las virtudes varoniles de dureza inexorable. En la India les va bien con mujeres gobernantes. Cuando el hijo varón que heredaría la corona es de sangre plebeya por su madre, reinan las hembras cuya madre sea de sangre real. 33. Se les da cierto número de personas que las ayuden a llevar el peso del gobierno. En África también, según Smith, 34, se sienten bien gobernados por mujeres. Si se añade el ejemplo de Moscovia y de Inglaterra, se verá que las mujeres gobiernan con acierto, lo mismo en el gobierno templado que en el despótico. 33. Cartas edificantes, 14ª colección. 34. Viaje a Guinea, segunda parte, página 165 de la traducción francesa. Libro octavo, de la CORRUPCION de los principios en los tres gobiernos. Capítulo primero. Idea general de este libro. La corrupción de cada régimen político empieza casi siempre por la de los principios. Capítulo 2. De la CORRUPCION del principio de la democracia. El principio de la democracia degenera, no solamente cuando se pierde el espíritu de igualdad, sino cuando se extrema ese mismo principio, es decir, cuando cada uno quiere ser igual a los que él mismo eligió para que le mandaran. El pueblo entonces, no pudiendo ya sufrir ni aún el poder que él ha dado, quiere hacerlo todo por sí mismo, deliberar por el Senado, ejecutar por los magistrados, invadir todas las funciones y despojar a todos los jueces. Desaparece la virtud de la República. El pueblo quiere hacer lo que es incumbencia de los magistrados, ya no los respeta. Desoye las deliberaciones del Senado, pierde el respeto a los senadores y por consiguiente a los ancianos. Cuando a los ancianos no se les respeta, no se respeta ni a los padres, luego los maridos no merecen ya ninguna deferencia ni los maestros ninguna sumisión. Todos se aficionarán a este libertinaje. No respetarán a nadie, ni las mujeres, ni los niños, ni los esclavos. Perdida la moral, se acaban el amor al orden, la obediencia y virtud. En el banquete de Jenofonte puede verse una pintura muy candorosa de una república en la que el pueblo ha abusado de la igualdad. Cada convidado va, por turno, dando la razón por la cual está contento de sí. Yo estoy contento de mí, dice Carmides, por mi pobreza. Cuando era rico, tenía que adular a los calumniadores, pues sabía que más daño me podían hacer ellos a mí que yo a ellos. La República me pedía siempre alguna nueva suma, no podía aumentarme. Desde que soy pobre, he adquirido autoridad. Nadie me amenaza. Puedo irme o quedarme. Soy yo quien amenaza, pues los ricos se levantan de su asiento para dejármelo a mí. Antes era un esclavo, ahora soy un rey. Antes pagaba una contribución a la República, ahora la República me da el sustento. En fin, no tengo nada que perder y tengo esperanza de adquirir.
El pueblo cae en esta desgracia cuando aquellos a quienes se confía para ocultar su propia corrupción, procuran corromperlo. Para que el pueblo no vea su ambición, le hablan sin cesar de la grandeza del pueblo. Para que no descubra su avaricia, fomentan la del pueblo sin cesar. La corrupción irá en aumento, así entre corruptores como entre corrompidos. El pueblo se repartirá los fondos públicos, así como ha entregado a la pereza la gestión de los negocios públicos, añadirá a la pobreza el lujo y sus encantos. Pero ni la pereza no su lujo le apartarán de su objeto, que es el tesoro público. No hay que admirarse de que, por dinero, venda los sufragios. No puede dársele mucho al pueblo sin sacarle más, pero tampoco puede sacársele algo sin transformar el Estado. Cuanto más parezca sacar provecho de su libertad, más próximo estará el momento de perderla. Se forman tiranuelos con todos los vicios de uno solo. Y la poca libertad que quede llega a hacerse inaguantable. Surge un solo tirano, y el pueblo pierde hasta las ventajas de su corrupción. Dos excesos tienen que evitar la democracia. El de la igualdad, que la convierte en aristocracia o la lleva al gobierno de uno solo, y el de una igualdad exagerada que la conduce al despotismo, como el despotismo acaba por la conquista. Es verdad que los corruptores de las repúblicas griegas no siempre acabaron por hacerse tiranos. Es que eran más dados a la elocuencia que al arte militar. Y además, había en el corazón de todo griego un odio implacable a cuantos combatían el régimen republicano. Por eso la anarquía degeneró en aniquilamiento en vez de trocarse en tiranía. Pero Siracusa, que estaba rodeada de numerosas oligarquías pequeñas, cambiadas en tiranías. 1. Siracusa, que tenía un senado. 2. Del cual apenas hace mención la historia, experimentó desgracias que la corrupción ordinaria no produce. Aquella ciudad, siempre sumisa en la licencia o en la opresión. 3. Igualmente minada por la libertad y por la servidumbre, recibiendo la una y la otra como una tempestad, siempre determinada a una revolución al menor impulso extraño, tenía en un seno un pueblo inmenso que siempre estuvo en esta cruel alternativa, darse un tirano o serlo él. 1. Véase en Plutarco la vida de Timoleón y la vida de Dion. 2. Se alude al de los 600, del que habla Diodoro de Sicilia. 3. Expulsados los tiranos, hicieron a los extranjeros y a los soldados mercenarios, lo que encendió guerras civiles. Aristóteles, Política, libro 5, cap. 3. Las pasiones y rivalidades de dos magistrados, cambiaron la forma de esta república. Idem, libro 5, cap. IV. Debida al pueblo la victoria lograda contra los atenienses, la república se transformó. Idem. Capítulo 3. De la igualdad extremada. No está más lejos el cielo de la tierra que la verdadera igualdad de la igualdad extremada. El espíritu de la primera no consiste en hacer de modo que todo el mundo mande a que nadie sea mandado, sino en obedecer y mandar a sus iguales. La libertad verdadera no estriba en que nadie mande, sino en estar mandados por los iguales. En la naturaleza, los hombres nacen iguales, pero esa igualdad no se mantiene. La sociedad se la hace perder y solo vuelven a ser iguales por las leyes. Tal es la diferencia entre la democracia ordenada y la que no lo está, que en la primera todos son iguales como ciudadanos, y en la segunda lo son también como magistrados, como senadores, como jueces, como padres, como maridos, como patronos. El asiento natural de la virtud se encuentra al lado de la libertad, pero no está tan distante de la libertad extremada como de la servidumbre. Capítulo IV. Causa particular de la CORRUPCION del pueblo. Los grandes éxitos, sobre todo aquellos a que el pueblo contribuye en mucho, le dan un orgullo tan desmesurado que se hace imposible conducirlo. Celoso de los magistrados, acaba por encelarse de la magistratura. Enemigo de los gobernadores, no tarda en serlo también de la Constitución. Así la victoria de Salamina, en la lucha con los persas, corrompió la República de Atenas. 4. Y la derrota de los atenienses perdió a la República de Siracusa. 5. La de Marsella no pasó jamás por grandes alternativas de triunfos y reveses, no conoció los contrastes de rebajamiento y esplendor. Por eso se gobernó siempre con sabiduría y conservó sus principios. 4. Aristóteles. Política, libro 5, cap. IV. 5. Idem.
Capítulo V. De la CORRUPCION del principio de la aristocracia. La aristocracia se corrompe cuando el poder de los nobles se hace arbitrario. Siendo así, ya no hay virtud posible ni en los que gobiernan ni en los gobernados. Si las familias gobernantes observan las leyes, la aristocracia en una monarquía que tiene varios monarcas y que es muy buena por su propia índole, todos estos monarcas resultan ligados por las leyes. Pero si no las observan, la aristocracia es un estado despótico en manos de varios déspotas. En este caso, la república no subsiste más que entre los nobles y para los nobles. Está la república en la clase que gobierna y el estado despótico en las clases gobernadas, lo cual produce entre estas y aquellas la división más profunda. La corrupción llega al colmo cuando los títulos a las funciones son hereditarios. 6. Ya los privilegiados no pueden tener moderación. Como sean pocos, su poder aumenta, pero disminuye su seguridad. De suerte que, aumentado el poder y disminuyendo la seguridad, el exceso de poder es un peligro para el déspota. En la aristocracia hereditaria, el gran número de próceres hará menos violenta la gobernación. Pero como falta la virtud, se caerá en un espíritu de flojedad y abandono que dejará sin vigor la autoridad del Estado y embotará sus resortes. 7. Una aristocracia puede mantener intacta la fuerza de su principio, si las leyes son tales que hagan sentir a los nobles, más que los goces del mando, sus riesgos y fatigas. O si está en la situación del Estado que siempre haya algo que temer, que venga de dentro la seguridad, de fuera la incertidumbre. Así como en la confianza están la gloria de la monarquía y su seguridad, en la república sucede lo contrario, es menester que tema alguna cosa. 8. El temor a los persas mantuvo las leyes entre los griegos. Cartago y Roma se tenían la una a la otra y por lo mismo pudieron afirmarse. Es singular. Cuando mayor es la seguridad en los estados más fácilmente se corrompen, como las aguas inmóviles y tranquilas. 6. En este caso, la aristocracia se trueca en oligarquía. 7. La de Venecia es una de las repúblicas que mejor han corregido, por sus leyes, los inconvenientes de la aristocracia hereditaria. 8. Justino atribuye a la muerte de Epaminondas la extinción de la virtud en Atenas. Faltando la emulación derrocharon en fiestas los caudales públicos. Capítulo B. De la CORRUPCION del principio de la monarquía. Si las democracias llegan a su perdición cuando el pueblo despoja de sus funciones al Senado, a los magistrados y a los jueces, las monarquías se pierden cuando van cercando poco a poco los privilegios de las ciudades o las prerrogativas de las corporaciones. En el primer caso, se va al despotismo de todos, en el segundo, al despotismo de uno solo. Lo que perdió a la dinastía de la Tsin y de Zhou Yu, dice un autor chino, fue que en lugar de limitarse como sus predecesores a una inspección general, única digna del soberano, quisieron los príncipes gobernarlo todo. La causa que aquí señala el autor chino, es precisamente la que produce la corrupción de todas las monarquías. La monarquía se pierde cuando el príncipe supone que muestra más su poder cambiando el orden de cosas que ajustándose a lo establecido, cuando separa a algunos de sus funciones naturales para dárselas a otros, y cuando se atiene más a sus caprichos que a sus voluntades. La monarquía se pierde cuando el príncipe, refiriéndolo todo a sí mismo, piensa que su capital es el Estado, su corte la capital, y su persona la corte. Se pierde, por último, cuando el príncipe desconoce su autoridad, su situación, el amor de sus pueblos, cuando no se penetra de que un monarca siempre debe creerse en seguridad, como un déspota debe creerse en peligro. Capítulo 7. PROSSUCION del mismo asunto. El principio monárquico se corrompe cuando las primeras dignidades son marcas de servidumbre, cuando se priva a los grandes del respeto de los pueblos, haciéndolos viles instrumentos del poder arbitrario. Se le corrompe igualmente, o más aún, cuando se pone el honor en contradicción con los honores, esto es, cuando el honor y las distinciones llegan a hacerse incompatibles, pudiendo una persona cubrirse al mismo tiempo de infamia y de dignidades. 9. También se corrompe cuando el príncipe cambia su justicia en severidad, cuando se pone en el pecho una cabeza de medusa, como hacían los emperadores romanos, cuando toma el aspecto amenazador y terrible que hacía dar a sus estatuas Comodo.
El principio de la monarquía se pervierte cuando almas cobardes se envanecen por las grandezas resultantes de su servilismo. Cuando creen que todo lo deben al príncipe, lo hacen todo por él y nada por la patria. Pero si es verdad, como se ha visto en todos los tiempos, que a medida que aumente el poder del príncipe disminuye su seguridad, no será un crimen contra él, un crimen de lesa majestad, degradar su poder y corromperlo hasta hacerlo cambiar de naturaleza. Capítulo 8. Peligro de la CORRUPCION del principio del gobierno MONARQUICO. No es lo malo que un Estado pase de un gobierno moderado, como de la monarquía a la república o de la república a la monarquía. Lo peligroso es caer de un gobierno moderado al desenfrenado despotismo. La mayor parte de los pueblos de Europa están gobernados todavía por las costumbres, por el sentido moral. Pero si un día por prolongado abuso del poder o por efecto de una gran conquista, se estableciera el despotismo en cierto grado, ya no habría moralidad ni costumbre ni clima capaces de contenerlo. Y en esta Europa, en esta bella parte del mundo recibiría la naturaleza humana, a lo menos por algún tiempo, los insultos que se le hacen en los 3 restantes continentes. 9. En el reinado de Tiberio se levantaron estatuas y se les dieron las insignias del triunfo a delatores, lo que rebajó tanto esas distinciones, que los que las merecían las desdeñaban. Dion, fragmentos de las virtudes y los vicios. Véase en Tácito. Anales libro 15, cómo Nerón dio insignias triunfales a Petronio Turpiliano, a Tigiliano y a Nerva por él. Descubrimiento de una conjuración imaginaria. Véase también, Anales, libro 13, cómo los generales se esquivaban de ir a la guerra porque despreciaban los honores. Per vulgatis triumphi insignibus. Capítulo IX. La nobleza es inclinada a defender el trono. La nobleza británica se hundió con Carlos I, sepultándose bajo las ruinas del trono. Y antes de eso, cuando Felipe II hizo oír a los franceses las palabras libertad, la corona fue sostenida por esta nobleza que tiene a honra el obedecer al rey, pero que mira como la mayor infamia el compartir su poder con el pueblo. Se ha visto a la Casa de Austria esforzándose con gran ahínco en oprimir a la nobleza húngara. Ignoraba cuán útil había de serle algún día. Buscaba en aquellos pueblos el dinero que no estaba allí, sin ver hombres que sí estaban cuando tantos príncipes se repartían entre ellos sus estados, las partes componentes de su monarquía, inmóviles y sin acción iban cayendo, por decirlo así, las unas sobre las otras. No había más vida que de aquella nobleza, que se indignó, lo olvidó todo para combatir y creyó que lo más glorioso era perecer y perdonar. Capítulo X. De la CORRUPCION del principio del gobierno DESPOTICO. El principio del gobierno despótico se corrompe sin parar, porque está corrompido por su naturaleza. Los demás gobiernos perecen, porque accidentes particulares violan su principio. El despótico sucumbe por su vicio interno, si causas accidentales no impiden que el principio se corrompa. No subsiste, pues, sino cuando circunstancias derivadas del clima, de la religión o del genio del pueblo han tenido fuerza bastante para imponerle orden, o una regla. Estas cosas pesan, influyen en su naturaleza, pero sin cambiarla. Conserva su ferocidad, aunque por algún tiempo esté domesticada. Capítulo C. Efectos naturales de la bondad y de la CORRUPCION de los principios. Cuando se han corrompido los principios del gobierno, las mejores leyes se hacen malas y se vuelven contra el Estado. Cuando los principios se mantienen sanos, aún las leyes malas hacen el efecto de las buenas. La fuerza del principio suple a todo. Los cretenses, para tener a los primeros magistrados sumisos a las leyes, sujetos siempre a la dependencia de las mismas, se valían de un medio muy singular, la insurrección. Una parte del pueblo se sublevaba, 10, ponía en fuga a los magistrados y luego los obligaba a descender a la condición privada. Todo esto se hacía en virtud de una ley, que establecía el derecho de insurrección contra el abuso de autoridad. Esta ley, que autorizaba la sedición para impedir las demasías del poder, parece que había de acabar con cualquiera república. No destruyó, sin embargo, la República de Creta. He aquí por qué. 11. Entre los antiguos, cada vez que se querían citar un pueblo amante de su patria, se recordaba al pueblo de Creta. Platón decía,
12. El nombre de la patria tan amado por los cretenses. Y Plutarco. Daban a la patria un nombre que expresa el amor de una madre a sus hijos. 13. Ahora bien, el amor lo explica y lo enmienda todo. En Polonia también es legal la insurrección. Pero los inconvenientes resultantes de esas leyes han hecho ver que el pueblo de Creta ha sido el único en estado de emplear semejante remedio con buen éxito. Los ejercicios gimnásticos, usuales entre los griegos, respondían a la bondad del principio de gobierno. Los lacedemonios y cretenses fueron los que, abriendo sus academias famosas, pusieron tan alto el nombre de los griegos. El pudo empezó por alarmarse, pero al fin cedió a la multitud pública. 14. 10. Aristóteles. Política, libro 2, cap. Y 11. Empezaban siempre por reunirse contra los enemigos exteriores, lo cual se llamaba sincretismo. Plutarco, Obra Morales, página 88. 12. República, libro 9. 13. Obras morales, en la parte que trata de si el hombre de edad debe mezclarse en los negocios públicos. 14. Platón, La República, libro V. La gimnástica se divide en dos partes, la danza y la lucha. En Creta, en la Cedemonia y en Atenas, la danza era una preparación, un ejercicio propio de los que aún no tenían la edad de ir a la guerra. La lucha era, imagen de la guerra, dice Platón, las leyes, libro 8, y aplaude a los antiguos por no haber establecido más que dos danzas, la pacífica y la pírrica. Esta última se aplicaba al arte militar. Los gimnastas eran una institución admirable. Tenían aplicación al arte de la guerra, en tiempo de Platón. Pero cuando los griegos perdieron la virtud, degeneraron en todo y destruyeron hasta el arte militar. No bajaban a la palestra para adiestrarse, sino para corromperse. 15. Según nos cuenta Plutarco, 16, los romanos de su tiempo creían que tales juegos habían sido la causa principal de la decadencia y de la servidumbre en que se hallaban los griegos. Era lo contrario, de la servidumbre resultó la corrupción de aquellos ejercicios. En tiempo de Plutarco, los sitios en que los jóvenes combatían desnudos los hacían cobardes, afeminados, propensos a un amor indigno. Pero en tiempo de Epaminondas, los ejercicios de la lucha les hacían ganar a los tebanos. 17. La batalla de Leuctra. Hay pocas leyes que no sean buenas en tanto que el Estado conserve sus principios. Como decía Epicuro hablando de las riquezas, lo que está corrompido no es el licor, sino el vaso. Capítulo 12. Continuación del mismo asunto. En Roma se designaba a los jueces entre la clase de senadores. Los griegos otorgaban este privilegio a la clase militar. Druso la dio a los senadores y a los militares. Sila a los senadores solamente. Colta a los senadores, a los militares y a los tesoreros. César excluyó a estos últimos. Antonio hizo de los decurios senadores, séquitos y centuriones. Cuando una república se ha corrompido, no se puede remediar ninguno de los males originados por la corrupción a menos de atajarla y volver a los principios. Cualquiera otra corrección es inútil, o un nuevo mal. Mientras Roma conservó sus principios fundamentales, pudieron estar los juicios en manos de senadores sin que hubiera abusos. Pero cuando estuvo corrompida, se anduvo siempre mal, fuese cual fuere la clase a la que estuvieran encomendados los juicios. Los senadores, los tesoreros, los séquitos o los centuriones, todos carecían igualmente de virtudes. Cuando el pueblo romano consiguió tener parte en las magistraturas, pudo pensarse que sus aduladores iban a ser árbitros del gobierno. Pero no, se vio que el pueblo que hizo comunes a patricios plebeyos todas las magistraturas, elegía siempre a los patricios. Porque era virtuoso, era magnánimo. Porque era libre, desdeñaba el poder. 15. Od libidinose. Ledoeas lacedemonios paloestras. Marcial. 16. Obras morales. 17. Plutarco. Obras morales. Pero cuando hubo perdido sus principios, cuanto más poder tuvo, menos escrúpulos tenía. Hasta que al fin llegó a ser su propio tirano y esclavo de sí mismo, perdiendo la fuerza de la libertad para caer en la debilidad de la licencia. Capítulo 13. Efectos del juramento en un pueblo virtuoso. No ha habido pueblo en que la disolución tardara tanto en llegar, como el pueblo romano, en que la templanza y la pobreza fueran tanto tiempo respetadas. 18. El juramento, en aquel pueblo,
tuvo tanta fuerza, que fue la mejor garantía del cumplimiento de las leyes. Por cumplirlo, hizo el pueblo romano lo que nunca hubiera hecho por la gloria ni por la patria. Cuando Q. Cincinnato, cónsul, quiso levantar un ejército contra los ecuos y los volscos, se opusieron los tribunos, y entonces Q. Cincinnato, exclamó, pues bien, acudan a alistarse bajo mis banderas los que el año pasado prestaron juramento a mi predecesor. 19. En vano los tribunos pregonaron que aquel juramento había prescrito. Que cuando se alistaron, Cincinnato era un particular. Que para un nuevo cónsul era preciso un nuevo juramento. El pueblo, más religioso que los que pretendían guiarlo, acudió al llamamiento sin tener en cuenta los distingos y las interpretaciones de sus propios tribunos. A la invasión de Aníbal, cuando se supo en Roma la derrota de Canas, el pueblo temeroso quiso huir de la ciudad y refugiarse en Sicilia. Escipión le hizo jurar que no saldría de la ciudad, y el temor de violar su juramento pudo más que todos los temores. 20. Roma fue como un barco sujeto por dos anclas en medio del temporal, la religión y el deber. 18. Tito Livio, libro I. 19. Tito Livio, libro 3. El cónsul anterior, P. Valerio, había muerto al comenzar el año. Los llamados eran los soldados de Valerio, y Cincinnato, nuevo cónsul, tenía derecho a llamarlos a las armas, puesto que estaban alistados para aquella misma guerra. CREVIER. 20. Tito Livio, libro 22, capítulo 53. Capítulo 14. De cómo el menor cambio en la Constitución acarrea la pérdida de los principios. Aristóteles, 21, nos habla de la República de Cartago como de una república ordenada y bien regida. Polibio, 22, nos dice que en la Segunda Guerra Púnica se resentía Cartago de que el Senado había perdido su autoridad. Tito Livio, 23, nos cuenta que cuando Aníbal regresó a Cartago vio que los magistrados y los altos personajes se habían aprovechado de los fondos públicos abusando de su poder. La virtud de los magistrados se desvaneció al perder su autoridad el Senado, todo naufragó a la vez. Recuérdese lo ocurrido en Roma con la censura. Hubo un tiempo en que se hizo bastante fastidiosa, pero se la sostuvo porque era más su lujo que su corrección. Claudio la debilitó, y debido a esta debilidad llegó a ser mayor la corrupción que el lujo. Al fin se abolió la censura por sí misma, si es que así podemos expresarnos. Alterada, suprimida, cesó al cabo definitivamente cuando se hizo inútil, esto es, en los reinados de Augusto y de Claudio. Capítulo 15. Medios más eficaces para la conservación de los tres principios. Acerca de esto no podré hacerme entender hasta que se hayan leído los 4 capítulos siguientes. Capítulo 16. Propiedades distintivas de la República. Está en la naturaleza de la República el que tenga un pequeño territorio. Sin esto, con dificultad subsistiría. En una república de gran extensión territorial, hay grandes fortunas y, por consiguiente, poca moderación en los espíritus. Son 21. República, libro 22, capítulo 53. 22. Historia, libro 6, 23. 100 años después, aproximadamente. Demasiado grandes los intereses que habrán de ponerse en manos de un ciudadano. Los intereses se particularizan. Un hombre entiende que puede ser feliz, grande y glorioso sin su patria, y acaba por creer que puede serlo sobre las ruinas de su patria. En una gran república, el bien común se sacrifica a 1000 consideraciones. Está subordinado a excepciones, depende de accidentes. En una república pequeña, el bien público se siente más, es mejor conocido, está más cerca de cada ciudadano. Los abusos en ella son menos extensos y por consecuencia menos protegidos. Lo que hizo que la cedemonia subsistiera tanto tiempo, fue que después de todas sus guerras se quedó siempre con su territorio, sin aumento alguno. El único objeto de la cedemonia era la libertad, la única ventaja de su libertad era la gloria. Tal fue el espíritu de las repúblicas griegas, contentarse con sus territorios y con sus leyes. Atenas se dejó ganar por la ambición, pero fue más bien para mandar en pueblos libres que para gobernar pueblos esclavos, más para ser lazo y cabeza de la unión que para romperla. Todo se perdió cuando fue proclamada la monarquía, forma de gobierno cuyo espíritu es el engrandecimiento material.
En una sola ciudad es difícil que pueda subsistir otro gobierno que el republicano, salvo en circunstancias especiales. 24. El príncipe de tan pequeño estado tiende naturalmente a oprimirlo, porque tendría mucho poder y pocos medios de gozarlo o de hacerlo respetar. Pesaría pues demasiado sobre sus pueblos. Por otra parte, ese príncipe sería fácilmente oprimido por una potencia extranjera y hasta por una rebeldía interior. En cualquier instante podrían sus súbditos reunirse y revolverse contra él. Ahora bien, cuando el príncipe de una ciudad se ve echado de su ciudad, pleito concluido. Si tiene varias ciudades, no está más que comenzado el pleito. Capítulo 17. Propiedades distintivas de la monarquía. Un estado monárquico no debe ser ni de muy extenso ni de muy reducido territorio. Siendo muy limitado, se formaría en república. Siendo muy extendido, los magnates, ya poderosos por sí mismos, no estando a la inmediata vista del monarca, teniendo cada uno su pequeña corte, libres de exacciones por las leyes y por la costumbre, quizá dejarían de obedecer, no temerían un castigo que habría de ser demasiado lento y harto lejano. 24. Por ejemplo, cuando un pequeño soberano se mantiene entre estados poderoso, por la rivalidad entre estos últimos, pero es una existencia precaria. Así Carlomagno, apenas había fundado su imperio cuando hubo de dividirlo, bien por obedecerle sus gobernadores de provincias, bien porque, para hacerlos obedecer mejor, creyera útil dividir su imperio en varios reinos. A la muerte de Alejandro se dividió su imperio. ¿Cómo era posible que obedecieran a la autoridad imperial los grandes de Grecia y de Macedonia, caudillos de los conquistadores esparcidos por los vastos países conquistados? A la muerte de Atila se disolvió su imperio. Los reyes que lo formaban, cuando faltó la mano que los contenía, era posible que se encadenaran nuevamente. El rápido establecimiento de un poder sin límites es, en tales casos, el único medio de evitar la descomposición, nueva desgracia, añadida a la del engrandecimiento. Los ríos corren a perderse en el mar, las monarquías van a perderse en el mar del despotismo. Capítulo 18. La monarquía de España es un caso particularissimo. Que no se cite el ejemplo de la monarquía española. Es un caso excepcional y más bien comprueba lo que he dicho. Por conservar la posesión de América, hizo España lo que no hace el despotismo, destruir a los habitantes. 25. España quiso aplicar el despotismo a los Países Bajos. Tan luego como lo abandonó, crecieron mucho las dificultades. Por un lado, los valones no querían ser gobernados por los españoles. Por otro lado, los soldados españoles no querían ser mandados por oficiales valores. 26. Se mantuvo en Italia, enriqueciéndola, arruinándose por ella. Los mismos que hubieran querido sacudir el yugo del rey de España, no querían renunciar al dinero de los españoles. 25. Desalmados y crueles algunos de los conquistadores, mas no es cierto que los habitantes fueran destruidos. La raza es todavía la más numerosa entre las que pueblan el continente que los españoles conquistaron. La parte de América sometida a otras naciones es la que ha visto desaparecer la raza india, casi en absoluto. El T. 26. Leclerc, Historia de las Provincias Unidas. Capítulo 19. Propiedades distintivas del gobierno de ESPOTICO. Un gran imperio supone una autoridad despótica en el que gobierna. Es menester que la prontitud de las resoluciones compense la distancia de los lugares en que se han de cumplir. Que el temor impida la negligencia del gobernador o magistrado que ha de darles cumplimiento. Que la ley esté en una sola cabeza, y que pueda cambiarse de continuo como cambian sin cesar las circunstancias y los accidentes, que se multiplican siempre en un estado en proporción de su grandeza y de su extensión territorial. Capítulo XX. Consecuencia de los capítulos anteriores. Si es propiedad natural de los estados pequeños el ser gobernados en república, de los medianos el serlo en monarquía, de los grandes imperios el estar sometidos a un déspota, he aquí la consecuencia que seduce. Que para conservar los principios del gobierno establecido es necesario mantener al Estado en la magnitud que ya tenía, pues un Estado cambiará de espíritu a medida que crezcan o mengüen sus dimensiones, que se ensanchen o se estrechen sus fronteras. Capítulo 21. Del Imperio Chino.
Antes de terminar este libro, he de responder a una objeción que ha podido hacerse a lo que llevo dicho. Nuestros misioneros nos hablan de la China como de un vasto imperio admirablemente gobernado, por la combinación de su principio con el temor, el honor y la virtud. He hecho, pues, una vana distinción al establecer los principios de los tres gobiernos. Ignoro qué puede entenderse por honor en un pueblo regido a bastonazos. 27. El palo gobierna en China, dice el padre Duhalde en cuanto a la virtud de que nos hablan nuestros misioneros, tampoco nos dan noticia de ella nuestros comerciantes. Basta consultar lo que nos cuentan de las exploraciones, fraudes y pilladas de los mandarines. 28. Aparte de los negociantes, apelo al testimonio del grande hombre Lord Anson. Tenemos además las cartas del P. Perenin acerca del proceso que el emperador hizo formar a príncipes de la sangre neófitos, 29, que le habían desagradado. Esas cartas nos muestran un plan de tiranía seguido constantemente, la inhumanidad por regla, esto es, a sangre fría. Tenemos también lo que nos dicen Mayran y el propio Perenin sobre el gobierno de China y las costumbres chinescas. Después de algunas preguntas y respuestas muy sensatas, se desvanece lo maravilloso. No podría ser que los misioneros se hubieran engañado al juzgar por una apariencia de orden. A menudo sucede que hay algo de verdad, aún en los mismos errores. Circunstancias particulares, quizá únicas, pueden hacer que el gobierno de China esté menos corrompido de lo que debiera estar. Causas diversas, en su mayor parte debidas al clima físico, han podido influir en las causas morales hasta hacer prodigios. El clima de China es tal que favorece prodigiosamente la propagación de la especie humana. Las mujeres son de una fecundidad tan pasmosa que no hay en toda la tierra otro ejemplo semejante. La tiranía más cruel no detiene el progreso de la propagación. Allí no puede el príncipe, como Faraón decía. Oprimamos con prudencia. Más bien se vería obligado a formular el deseo de Nerón, de que el género humano no tuviera más que una cabeza. A pesar de la tiranía, China se poblará más y más, por la fuerza del clima, y acabará por triunfar del despotismo. 30. China, como todos los países en que se produce arroz, está sujeta a pasar años de hambre. En China son frecuentes. Cuando el pueblo se muere de hambre, se dispersa para buscarse la vida. Por todas partes se forman cuadrillas de 3, 4 o 5 bandoleros, que son al principio exterminadas. Surgen otras más nutridas, y suelen ser exterminadas también, pero siendo tantas las provincias, y algunas tan lejanas, quedan cuadrillas que engruesan poco a poco y se hace difícil acabar con ellas. Al contrario, son ellas las que se fortalecen y se organizan, forman un cuerpo de ejército, caen sobre la capital y su jefe sube al trono. 28. Entre otras, véase la relación de Lange. 29. De la familia de Surniana, cartas edificantes. 30. Esta profecía de Montesquieu se ha realizado. El secular imperio se ha transformado en república. Cierto es, como ha dicho P. Margell, que la república es aún aprehensión y tiranía, pero el progreso humano, aunque lento, es incesante. Así es castigado el mal gobierno en China. El desorden nace de que el pueblo carece de subsistencia. En otros países no se remedian tan rápidamente los abusos, porque sus efectos son menos sensibles. El príncipe no es advertido de una manera tan súbita como en el celeste imperio. El monarca chino estará muy lejos de pensar, como nuestros reyes, que si gobiernan mal será castigado en la otra vida. Lo que sin duda piensa es que, si su gobierno es malo, perderá su trono y su cabeza. Como, a pesar de lo que se hace con los niños, 31, la población de China aumenta, se hace necesario un trabajo infatigable para conseguir que la tierra produzca lo preciso. Esto exige gran cuidado por parte del gobierno, interesado en que todo el mundo pueda trabajar sin ver frustrado su esfuerzo. Debe ser un gobierno doméstico más que un gobierno civil. He aquí lo que ha producido la reglamentación tan ponderada. Se ha pretendido que a la vez reinaban las leyes y el despotismo, cuando con el despotismo no hay leyes ni reglamentos, no cabe más ley que la fuerza. En vano ese despotismo, escarmentado por sus desaciertos, ha querido encadenarse. Convertidas en armas sus cadenas, se hace aún más terrible. China, pues, es un estado despótico, y su principio es el temor.
Puede ser que en las primeras dinastías, cuando el imperio no era tan extenso, declinara el gobierno un poco de su espíritu. Hoy, no. 31. Véase la memoria de un Sontou. Libro noveno. De las leyes en sus relaciones con la fuerza defensiva. Capítulo primero. Como las repúblicas proveen a su seguridad. Si una república es pequeña, será destruida por la fuerza. Si es grande, la destruirá un vicio interior. Este doble inconveniente infecta lo mismo las democracias que las aristocracias, sean buenas o malas, no forma que lo remedie. Parece, pues, que los hombres se hubieran visto obligados a vivir gobernados por uno solo, si no hubieses imaginado una manera de constitución que tiene todas las ventajas interiores de la república y la fuerza exterior de la monarquía. Hablo de la República Federal. Esta forma de gobierno es una convención mediante la cual diversas entidades se prestan a formar parte de un Estado más grande, conservando cada una su personalidad. Es una sociedad de sociedades, que puede engrandecerse con nuevos asociados hasta constituir una potencia que baste a la seguridad de todos los que hayan unido. Estas federaciones fueron las que hicieron durar tanto las repúblicas de Grecia. Gracias a ellas pudieron los romanos conquistar el mundo, y por ellas pudo el mundo defenderse de los romanos. Y cuando Roma llegó al colmo de su grandeza, pudo defenderse de los bárbaros por haber formado análogas asociaciones al otro lado del Rin del Danubio. Por igual medio han conseguido Holanda, 1, Alemania y las ligas suizas que Europa las mire como repúblicas eternas. 1. Comprende Holanda una cincuentena de repúblicas, diferentes las unas de las otras. JANISSON, Estado de las Provincias Unidas. Las 7 Provincias Unidas cuentan 56 ciudades, y como cada ciudad tiene derecho a votar en su provincia para constituir los estados generales, ha tomado Montesquieu cada ciudad por una república. Voltaire. Las asociaciones de ciudades eran en otros tiempos más necesarias que hoy. Una ciudad sin fuerza corría grandes peligros. Si era conquistada, no perdía. Solamente el poder legislativo y el ejecutivo, como sucede ahora, sino todo lo que es propiedad del hombre. 2. La República Federativa es capaz de resistir a una fuerza exterior y de mantenerse en toda su integridad, sin que se corrompa interiormente. No hay inconveniente que no evite la federación. Un usurpador no podría hacerlo en todos los estados, no sería igualmente popular en todos. El prestigio y la fuerza que alcanzara en uno alarmaría a los demás. Si lograba subyugar a una parte, se resistirían las otras con fuerzas independientes de las sometidas, haciendo fracasar cualquier intento sin que hubiera llegado a consumarse. Cuando ocurra en uno de los estados alguna sedición que el mismo estado no pueda apagar con sus propios medios, recibirá el auxilio de los otros estados federados. Si alguno de ellos se desmoraliza introduciendo abusos, lo corregirán los otros. El Estado federal no puede perecer. Aunque sucumbiera alguna de sus partes, quedarían las otras. Aun devolviendo la federación, cada uno de los federales y todos ellos seguirían siendo estados soberanos. Compuesta de pequeñas repúblicas, goza la consideración de todo lo bueno que hay en cada una en lo referente a su gobierno interior. Y respecto a lo exterior, la fuerza de la asociación le ofrece las ventajas de las grandes monarquías. Capítulo 2. La Constitución Federativa se ha de componer de estados de igual naturaleza y mejor de estados republicanos. Los cananeos fueron destruidos, porque formaban monarquías pequeñas y no se habían federado. La defensa no fue común. Y es que la federación no está en la naturaleza de las pequeñas monarquías. La República Federativa de Alemania se compone de ciudades libres y de estados pequeños sometidos a príncipes reinantes. La experiencia ha demostrado que esta república mixta es más imperfecta que las de Suiza y Holanda. El espíritu de la monarquía es la guerra y el engrandecimiento. El espíritu de la república es la paz y la moderación. Estos gobiernos heterogéneos, solo de una manera forzada pueden entrar a subsistir en una federación. 2. Libertad civil, mujeres, hijos, bienes, templos, hasta sepulturas. Así vemos en la historia romana que, cuando los bellos eligieron un rey, todas las repúblicas de Toscana los abandonaron. Y en Grecia pudo darse todo por perdido, desde el momento que los reyes de Macedonia obtuvieron un puesto en el consejo de los anfitriones.
La República Federal de Alemania, compuesta de príncipes y de ciudades libres, subsiste porque tiene un jefe que es un magistrado de la Unión y en cierto modo el monarca. Capítulo 3. Otras cosas que requiere la República Federativa. En la República de Holanda, una provincia no puede pactar alianzas de ningún género sin el consentimiento de las demás provincias. Es una ley muy buena, y aún necesaria en la República Federativa. Se la echa de menos en la Constitución germánica, en la que tal vez evitaría contratiempos que pueden ocurrirles a todos los miembros de la Confederación por la imprudencia, la ambición o la avaricia de uno solo. Es difícil que los estados que se asocien tengan la misma importancia e igual fuerza. La República de los Licios, 3, era una confederación de 23 ciudades. Tenían un consejo común, en el cual las ciudades tenían un consejo común, en el cual las ciudades grandes tenían 3 votos, las medianas 2, las pequeñas 1. La República de Holanda se compone de 7 provincias, grandes o pequeñas, cada una tiene un voto. Las ciudades de Licia pegaban sus tributos proporcionalmente al número de sufragios. Las provincias de Holanda no pueden ajustarse a la misma proporción, puesto que tienen un solo voto las grandes y las chicas, pagan según su riqueza. En Licia eran elegidos los jueces y magistrados por el Consejo Común. Y en la proporción que ya hemos dicho. En la República de Holanda no son elegidos por el Consejo Común, cada ciudad elige sus magistrados. Si he de dar un modelo de buena república federativa, es la de Licia la que señalaré. 3. ESTRABON, libro 14. Capítulo IV. De cómo proveen a su seguridad los estados DESPOTICOS. Así como las repúblicas proveen a su seguridad uniéndose, los estados despóticos lo hacen separándose, aislándose, por así decirlo. Sacrifican una parte del país, asuelan el territorio fronterizo dejándolo desierto, y de este modo el cuerpo del imperio se hace inaccesible. Está admitido en geometría que cuanto más extensos sean los cuerpos más pequeña es su circunferencia relativa. Así la práctica de devastar las fronteras es más tolerable en los grandes estados que en los medianos. Con esa devastación, el Estado se hace a sí mismo todo el daño que pudiera hacerle un cruel enemigo, mas no será el enemigo quien se lo haga. El Estado despótico suele emplear otro medio para el mismo objeto de no estar en contacto con los pueblos vecinos, poner las provincias fronterizas en manos de un príncipe que sea su feudatario. Es lo que hacen Persia, el Mogol y los monarcas de China. Y a los turcos les va bien desde que han puesto entre ellos y sus enemigos a los tártaros, a los moldavos, a los valaques, como en otro tiempo a los transilvanos. Capítulo V. De cómo provee la monarquía a su seguridad. La monarquía no se devora a sí misma como el Estado despótico, pero su territorio pudiera ser invadido. Por eso, tiene plazas fuertes en las líneas fronterizas y ejércitos para defender las plazas. El terreno más pequeño se disputa con arte y con tesón. Los estados despóticos se invaden unos a otros, solamente las monarquías hacen la guerra. Las plazas fuertes pertenecen a las monarquías, los estados despóticos temen tenerlas. No se atreven a confiárselas a nadie, porque, donde impera el despotismo, nadie ama al príncipe ni al Estado. Capítulo B. De la fuerza defensiva de los estados en general. Para que un estado sea fuerte, lo primero que se necesita es que las distancias estén en proporción con la rapidez que exija la ejecución de cualquier plan, y con la prontitud indispensable para estorbar cualquiera empresa enemiga. Como un ataque puede venir por diferentes lados, la defensa exige que a todos lados pueda acudirse a tiempo. Esto quiere decir que la extensión no conviene que sea mucha, sino que esté en relación con la rapidez que permite a los hombres la naturaleza para transportarse de un lugar a otro. Francia y España son precisamente del tamaño requerido. Las fuerzas pueden estar en comunicación, concentrarse o disgregarse pronto, y pasar de una frontera a otra en pocos días. En Francia, por fortuna, la capital se encuentra bien situada. El príncipe, desde ella, puede verlo todo. Pero en estados tan grandes como Persia, para acudir a una frontera atacada hay necesidad de algunos meses. Las tropas dispersas tardan en reunirse, que no es posible hacerlo a marchas forzadas durante meses como lo es durante 15 días.
Si el ejército de la frontera es derrotado, vendrá la dispersión por estar sus reservas muy distantes y ser la retirada muy difícil. Un ejército invasor avanzará, después de su primera victoria, sin encontrar apenas resistencia, y en pocas jornadas estará a la vista de la capital. Podrá sitiarla antes que los gobernadores de provincias reciban órdenes de mandar socorros. Aún avisados, los que juzguen próxima la revolución la precipitarán no obedeciendo. Porque las gentes que son fieles cuando temen el castigo, dejan de serlo cuando lo ven lejano, y trabajan por sus intereses particulares más bien que por los del príncipe. Disuelto el imperio, tomada la capital, disputará las provincias el conquistador a los gobernadores. El verdadero poder de un príncipe soberano, consiste menos en la facilidad de conquistar que en las dificultades que puede oponer a quien le ataque, en la inmutabilidad de su condición, digámoslo así. El engrandecimiento de los estados aumenta sus puntos débiles. Si los monarcas deben ir con tiempo para aumentar sus dominios, también deben ser prudentes a fin de limitarlos. Para quitar los inconvenientes de la pequeñez, es necesario no apartar los ojos de los inconvenientes de la magnitud. Capítulo 7. Reflexiones. Los enemigos de un gran príncipe que ha reinado mucho tiempo, le han acusado 1000 veces, yo creo que más bien por sus temores que por razones fundadas, de haber concebido y perseguido la monarquía universal. Si lo hubiera logrado, pienso que nada hubiera sido más funesto para Europa y para sus mismos súbditos, para él y para su familia. El cielo, conociendo mejor que él lo que le convenía, le ha favorecido más consintiendo sus derrotas, que lo hubiese hecho dándole victorias. En lugar de hacerle único y rey de Europa, le hizo lo que vale más, el más poderoso de todos. Su nación, que en los países extranjeros no piensa más que en el suyo, que no se conmueve más que por lo perdido, que al salir de su país no busca más que la gloria y la mira como el supremo bien, y luego, en los países lejanos, como un obstáculo para volver al suyo, que indispone hasta por sus buenas cualidades, porque parece agradarles el desprecio, que puede soportar las heridas, los peligros, las fatigas, y no la pérdida de sus placeres, que no ama de veras más que su alegría, y se consuela de la pérdida de una batalla cantando al general. Un pueblo así, no hubiera podido nunca llevar a cabo semejante empresa que no puede fracasar en un país sin fracasar en todos a la vez, ni fracasar un momento sin que el fracaso sea definitivo. Capítulo 8. Caso en que la fuerza definitiva de un Estado es inferior a su fuerza ofensiva. He aquí la frase de Circusi al rey Carlos V. Los ingleses no son nunca tan débiles y fáciles de vencer como en su patria. Es lo mismo que se decía de los romanos, lo que experimentaron los cartagineses, lo que le ocurrirá a toda potencia que mande al exterior ejércitos expedicionarios, para unir por la fuerza de la disciplina y del poder militar a los que están desunidos por intereses políticos o civiles. El Estado sigue siendo débil, porque el mal persiste, y el remedio lo debilita más. La máxima de Circusi es una excepción de la regla general, que no recomienda expediciones lejanas, y es una excepción confirmatoria de la regla, puesto que se aplica singularmente a los mismos que han violado dicha regla. Capítulo IX. De la fuerza relativa de los estados. Toda grandeza, toda fuerza, todo poder son relativos. Hay que guardarse bien de que, por querer el aumento de extensión, crezca la grandeza real y disminuya la relativa. A fines del reinado de Luis XIV había llegado Francia al más alto grado de relativa grandeza. Alemania no había tenido aún los grandes monarcas que ha tenido después. Italia estaba en el mismo caso. Escocia e Inglaterra todavía no formaban una sola monarquía. Entre Aragón y Castilla no había perfecta unidad. Las partes de España separadas de la península, 4, eran débiles y la debilitaron. De Moscovia no se conocía en Europa más que Crimea. Capítulo X. De la debilidad de los estados vecinos. Cuando se tiene por vecino a un estado en decadencia, importa mucho no acelerar su ruina, pues no hay situación más ventajosa. Nada tan cómodo para un príncipe como tener al lado quien reciba por él todos los golpes y todos los ultrajes de la mala suerte. Y es raro que la conquista del vecino estado decadente aumente en fuerza real lo que se pierde en fuerza relativa. 4. Sicilia, el Rosellón, etc.
Libro 10. De las leyes en sus relaciones con la fuerza ofensiva. Capítulo 1. De la fuerza ofensiva. La fuerza ofensiva se encuentra regulada por el derecho de gentes, que es la ley política de las naciones consideradas en las relaciones que tengan entre sí. Capítulo 2. De la guerra. La vida de los estados es como la de los hombres. Estos tienen el derecho de matar en los casos de defensa propia, y aquellos lo tienen igualmente de guerrear por su conservación. En los casos de defensa propia, tengo el derecho natural de dar la muerte porque mi vida es mía, como la vida del que me ataca es suya. Lo mismo hace la guerra a un Estado porque es justa su conservación como es legítima toda defensa. Entre los ciudadanos, el derecho de defensa natural no trae consigo el derecho al ataque. En vez de atacar, deben y pueden recurrir a los tribunales. No pueden por consiguiente ejercer por sí el derecho de defensa, fuera de los casos momentáneos en que se vería perdido quien esperase el auxilio de las leyes. Pero en las colectividades, el derecho de defensa trae consigo muchas veces la necesidad de atacar. Por ejemplo, cuando un pueblo advierte que una larga paz pondría a otro en estado de destruirlo, se anticipa a él, atacándole para impedir aquella destrucción. De aquí sigue que las naciones pequeñas tienen más a menudo que las grandes el derecho de emprender la guerra, porque sienten con más frecuencia el temor de ser acometidas y destruidas. 1. Y por no existir aún, mucho menos en tiempo del autor, un tribunal internacional que dirima las diferencias entre las naciones. El derecho de guerra se deriva, pues, de la necesidad y de la justicia estricta. Si los que dirigen la conciencia y las determinaciones de los príncipes no se amoldan a ella, todo está perdido. Y si los príncipes o sus consejeros en lugar de atenerse a la justicia rígida se guían por principios arbitrarios de gloria, de bien parecer, de utilidad, arroyos de sangre inundarían la tierra. Sobre todo, que se hable, de la gloria del príncipe. Su gloria sería no más que orgullo, una pasión y no un derecho. Es verdad que la fama de su poder aumentaría tal vez las fuerzas de su estado, pero la fama de su justicia también la aumentaría. Capítulo 3. Del derecho de conquista. Del derecho de la guerra se deriva el derecho de conquista, que es su consecuencia. El espíritu de ambos es, por consiguiente, el mismo. Cuando un pueblo es conquistado, el derecho que tiene el conquistador con relación al primero se amolda a 4 clases de leyes. La ley de la naturaleza, por la cual todo tiende a la conservación de las especies. La ley de la luz natural, que nos lleva a no hacer a los demás lo que no querríamos que se nos hiciera. La ley que forma las sociedades políticas, a cuya duración no ha marcado límites la naturaleza. Por último, la ley resultante de la cosa misma. La conquista es una adquisición. El espíritu de adquisición lleva consigo el de uso y conservación, no el de destrucción. Un Estado que conquista a otro, le trata de una de las 4 maneras siguientes. O continúa gobernándolo según sus leyes, no ejerciendo por su parte más que el gobierno político y civil. O le da un nuevo régimen político y civil. O destruye la sociedad y la dispersa en otras, o extermina a todos los ciudadanos. La primera de las 4 maneras ajustase al derecho de gentes según lo entendemos hoy. La cuarta se ajusta más al derecho de gentes de los romanos. Con esto basta para que se vea todo lo que hemos mejorado. Aquí debemos tributar un homenaje a los tiempos modernos, a la razón actual, a la religión de nuestros días, 2, a nuestra filosofía y a nuestras costumbres. 2. Me inclino a creer que el elogio hecho por Montesquieu de la religión cristiana, es una de las causas por las cuales critica tanto Voltaire el espíritu de las leyes. Sin embargo, él es quien ha escrito las hermosas palabras citadas tantas veces. El género humano había perdido sus títulos. Montesquieu los encontró y se los ha devuelto. La HARPE. Los autores de nuestro derecho público, fundándose en las historias antiguas, han caído en grandes errores. Han dado en los arbitrarios, han supuesto en los conquistadores un derecho de matar, del que han sacado consecuencias no menos terribles, estableciendo máximas que los conquistadores mismos han repudiado cuando han tenido un poco de sensatez. Es claro que, realizada la conquista, el conquistador pierde el derecho de matar, puesto que ya no sería en defensa propia. Los que dicen lo contrario, son los que conceden al conquistador el derecho de destruir la sociedad.
del cual derecho han deducido es de acabar con los seres que la constituyen, falsa consecuencia de un principio falso. De que la sociedad sea destruida, no se sigue que los hombres deban ser exterminados. El ciudadano puede perecer sin que perezca el hombre. Del derecho de matar en la conquista ha sacado los políticos otro derecho, el de imponer la servidumbre, consecuencia tan mal fundada como el principio de que la deducen. No se tiene derecho a imponer la servidumbre cuando no sea necesaria para la conservación de la conquista. El objeto de la conquista es la conservación y no la servidumbre, pero esta puede ser un medio necesario de conservación. Aún en este caso, es contra la naturaleza que la servidumbre sea perpetua. No debe ser eterno lo anormal. Un pueblo esclavo ha de estar en condiciones de dejar de serlo. Esclavitud impuesta por la conquista no puede menos de ser un accidente. Debe cesar en cuanto los conquistados se confundan con los conquistadores por las leyes, las costumbres y los casamientos. El conquistador que impone la servidumbre al pueblo conquistado, se reservará los medios, y estos son muy numerosos, de sacarlo más o menos de su servidumbre accidental. No digo cosas vagas, no hablo de memoria. Nuestros padres, que conquistaron el Imperio Romano, 3, así procedieron.